Muy buenas y bienvenido al capítulo número 17 de un viaje a Planeta Dieta. Hoy voy a hablarte de una dieta de moda que a diferencia de muchas otras dietas de moda no es una dieta milagro y de hecho no es ni siquiera una dieta. Luego te contaré el pequeño secreto de por qué no es una dieta. Me refiero al ayuno intermitente. Te voy a contar qué es exactamente esto del ayuno, qué tipos de ayuno existen, cuáles son sus ventajas e inconvenientes y para acabar te voy a dar mi experiencia personal como paciente, como persona que he intentado hacer el ayuno y la verdad es que me ha reportado algunos beneficios como luego verás. Pero antes te recuerdo que cada semana escribo un correo electrónico con consejos, ideas y reflexiones para ayudarte a perder peso. Suscríbete en masendocrino.com/lista VIP. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Pues vamos a empezar hablando algunos conceptos teóricos del ayuno para que entiendas exactamente qué es el ayuno y qué tipos existen y luego ya te daré mi experiencia personal haciendo el ayuno, que la verdad es que llevo haciéndolo ya unos cuantos años. Así que lo primero es entender qué es exactamente el ayuno intermitente. Esto es algo muy sencillo de entender, puesto que básicamente consiste en no comer. Eso sí, existen diferentes protocolos de ayuno que nos marcan diferentes periodos en los que no podemos comer, en los que deberíamos hacer el ayuno. Estos periodos pueden ir desde unas horas al día, luego veremos qué protocolos existen, hasta algunos días concretos, pues cada semana, cada mes o incluso días alternos. Pero como ves es muy sencillo porque se trata de ayunar de forma intermitente. En cuanto a los tipos de ayuno, como te comentaba, existen diferentes protocolos. Algunos pueden ser tan sencillos como simplemente saltarse alguna comida puntual. Además, algo que puedes hacer pues el día que no tengas tiempo, el día que no tengas hambre. Que, por cierto, no hay ningún problema en saltarse una comida puntual. Solo faltaría que en el mundo de exceso de calorías en el que vivimos, que hay un porcentaje de obesidad en España casi del 40%, que el problema sea saltarse una comida. Ni mucho menos. No existe ningún problema por saltarse una comida, ni te vas a desnutrir, ni vas a caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Dicho esto, vamos a ver exactamente cuáles son los protocolos más populares, porque al final hay una gran variedad de protocolos, cada uno propone un poco la suya, no sabemos qué protocolo es mejor, qué protocolo es peor, sino que se trata un poco de pautas que se han ido diseñando de forma empírica y por recomendaciones un poco de expertos. Igualmente, vale la pena conocer cuáles son las más populares porque quizá alguna de estas puede encajar con tu rutina alimentaria. Te cuento. En primer lugar, tenemos un gran grupo de protocolos de ayuno intradía, es decir, ayunar durante unas horas al día y comer durante un periodo determinado que llamamos la ventana de ingesta. Muy sencillo. La mayor parte del día está prohibido comer y luego reservamos unas horas en las que sí que puedes comer. No es obligatorio, ni es obligatorio estar comiendo todo ese periodo, toda esa ventana de ingesta, pero digamos son las horas en las que se permite comer. De este grupo de ayunos intradía, el más famoso es el 16-8, que significa que durante 16 horas al día no puedes comer nada y durante 8 horas al día puedes comer en teoría libremente. Luego veremos exactamente qué es esto de libremente, pero en teoría libremente. Luego también existen diferentes versiones más o menos estrictas de este ayuno intradía. Pues una versión menos estricta sería el ayuno 12-12. Durante 12 horas al día puedes comer y durante 12 horas al día debes ayunar. Y si queremos una versión más estricta que la 16-8, tenemos el 20-4. Solo se permite comer durante 4 horas al día y deberías ayunar durante el resto del día, durante las otras 20 horas que quedan. Este sería el primer bloque de ayuno, que lo que comentaba, el ayuno intradía. Pero luego tenemos un segundo gran bloque de ayunos, que son los ayunos de día completo, los ayunos de 24 horas.
Y aquí, sobre todo, hay diferentes protocolos en función de la periodicidad. Incluso protocolos que marcan una periodicidad fija y otros que no dicen exactamente qué días tienes que ayunar, sino que se considera pues un ayuno errático en el que tú puedes ayunar cuando quieras. Los más populares de ayunos de día completo, de hecho el más popular es la pauta que llamamos 5-2. Se trataría de un protocolo de ayuno semanal en el que durante 5 días puedes comer libremente y luego durante 2 días tienes que no comer nada. Otro protocolo de ayuno en forma de días completos sería el ayuno a días alternos. Básicamente consiste en que un día comes, un día ayunas, un día comes, otro día ayunas. Luego también existen protocolos, como comentaba, de ayuno errático. Hay quien lo llama ayuno del cazador, porque en teoría los cazadores ancestrales pues comerían así, días sueltos sí comerían cuando cazaran y días cuando no consiguieran cazar pues no comerían, que se trata de hacer un ayuno esporádico, algunos días a la semana o algunos días al mes, pero sin una periodicidad fija. Es decir, de vez en cuando te viene bien, o cuando te apetece, o cuando lo consideras necesario, ayunas. Es decir, tú irías comiendo cada día normal, en teoría, lo que quisieras, y de vez en cuando harías un día en el que no comes nada. Por último, en el bloque de ayunos de día completo existe una versión al ayuno alternativa, al ayuno completo, que llamamos ayuno modificado. Básicamente consiste en hacer el ayuno con la periodicidad que tú te has marcado, el 5-2 o el ayuno errático o cuando quieras o 3 días al mes, esto es lo de menos, pero consistiría en que en vez de hacer un ayuno completo, podrías comer una pequeña parte de calorías que no debería exceder del 25% de las calorías tuyas habituales. Es decir, se trata de un día en el que prácticamente ayunas, pero mantienes una cuarta parte, mantienes un mínimo de ingesta, un poco para mantener el aspecto sociocultural de la comida, ¿no? Yo este ayuno lo suelo proponer muchas veces a pacientes cuando hay un estancamiento en el peso en el contexto de un tratamiento de obesidad, y lo que suelo proponer es pues un día de un desayuno muy ligero basado en café, leche o poco más sin nada añadido, una comida 100% vegetal, prácticamente sin aderezo y nada más, y luego una cena basada en caldo, sopa, puré de verduras sin patata o similar. Básicamente consiste en una dieta que simula el ayuno. Lo llamamos ayuno modificado y, como te digo, consiste en simular un ayuno, pero sin llegar a ayunar por completo. Esto lo cierto es que hay mucha gente que le va muy bien, pues porque mantiene, como decía, la parte esa de cultural, social, de poder sentarte a la mesa a comer algo, aunque también mantiene la parte de que sea prácticamente un ayuno, puesto que casi no va a haber entradas de calorías, y el efecto este que buscamos de reducir las calorías, dar descanso al metabolismo para que queme un poquito de grasa, lo conseguimos prácticamente igual. Hasta aquí llegarían los principales tipos de ayuno que quería contarte. Obviamente hay muchos más, porque como comentaba, estos son protocolos totalmente empíricos, totalmente diseñados. No tenemos estudios que comparen diferentes tipos de ayuno y que nos digan cuál es mejor, cuál es peor o cuáles van mejor para determinados grupos de personas. No lo sabemos, así que como pasa muchas veces en medicina, nos lo inventamos, vamos un poquito por tanteo y vamos quedándonos con los que subjetivamente creemos que son mejores. Pero en esencia aquí tienes un abanico, el que te he comentado, de los principales tipos de ayuno. Y para acabar, quería comentar una pequeña curiosidad, que ya puedes intuirla, que la he ido comentando, que es por qué el ayuno no lo consideramos realmente una dieta. Y esto es así porque cuando hablamos de dieta nos referimos a hacer cambios en lo que se come o en lo que se bebe. Sin embargo, el ayuno, aunque parezca mentira, no te dice qué debes o qué no debes comer. El ayuno simplemente te organiza la forma de comer, pero no te cambia lo que tú tienes que comer. Esto es importante, primero por la mera curiosidad de que, bueno, no es una dieta en realidad, no podríamos clasificarlo teóricamente como dieta, pero luego es importante porque nos ayuda a entender por qué el ayuno realmente puede no
ni mejorar ni empeorar tu dieta. No va por ahí el problema. Porque si resulta que a ti te da por comer procesados, azúcar, precocinados, grasas saturadas e hincharte alcohol, por mucho que ayunes, es muy probable que no encuentres ningún beneficio en tu salud y ningún beneficio en cuanto a pérdida de peso, porque en realidad no estarías haciendo ninguna dieta, simplemente estarías ayunando unas horas y esto no modifica directamente tu dieta. Así que piénsalo, el ayuno y la dieta son cosas relacionadas, pero que también van un poco aparte. Y si estás pensando en ayunar, por favor, piensa también en arreglar tu dieta, porque como te acabo de decir, son cosas diferentes. Siguiente punto que quería contarte sobre el ayuno es hablar de los beneficios y los riesgos potenciales. Primero, en cuanto a beneficios. No tenemos del todo claro cuáles son los beneficios, ni siquiera si estos beneficios son extrapolables a toda la población, luego te contaré por qué, pero sí que hay diferentes estudios que han demostrado unos cuantos beneficios que no son pocos. La mayoría de ellos se refieren sobre todo a beneficios metabólicos, pues a nivel de diferentes parámetros metabólicos como mejoría de la presión arterial, mejoría de la insulinoresistencia, mejoría del perfil lipídico, colesterol, triglicéridos y demás. Esto por un lado, y por otro también parece que hay toda una serie de mejorías relacionadas con marcadores de longevidad. Parece que disminuye el estrés oxidativo. El estrés oxidativo sería un poco lo contrario a los antioxidantes, ¿no? Los antioxidantes nos mantienen joven, pues el ayuno actuaría como una especie de antioxidante. Y luego también algún otro marcador relacionado con la longevidad. Como te digo, la evidencia general, el grueso de estudios que tenemos, la mayoría apuntan a que existen beneficios. Lo que pasa es que todavía nos quedan algunas dudas y hay algunos peros que te cuento a continuación. Si buscas por internet, sobre todo en redes sociales, ya te digo que vas a encontrar grandes fans y grandes detractores del ayuno. Yo soy más meridiano, creo que no tienen razón ni unos ni otros, ni el ayuno es la panacea, ni el ayuno es un veneno que te va a matar, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes y esto es lo que te quiero contar. Y en cuanto a los beneficios, sí que como te decía, creo que hay al menos tres peros importantes. Seguramente los detractores te dirán más, pero yo creo que estos son los tres peros más importantes. Primero, el tema de los estudios. Resulta que hay cada vez más estudios, pero realmente los estudios son simplemente pequeños experimentos que demuestran beneficios, inconvenientes, demuestran unos resultados determinados, pero que se deben a un protocolo de ayuno determinado y que son aplicables a una población determinada. Es decir, el estudio solo nos da información de la hipótesis que ha puesto a prueba. Si, por ejemplo, ha puesto a prueba un ayuno 16-8 en pacientes obesos de más de 50 años, pues los resultados son extrapolables al ayuno de 16-8 a pacientes mayores de 50 años, pero no son extrapolables a toda la población, porque sí. Con lo cual, lo que sucede es que en los estudios hay gran variabilidad de protocolos, gran heterogeneidad en los pacientes que se metían en cada uno de estos estudios, con lo cual, pues sí, la evidencia es creciente, sabemos que hay unos beneficios potenciales y muy probablemente son beneficios reales, pero todavía hablamos de una evidencia científica muy heterogénea, poco extrapolable a la mayoría de la población y muchas veces también dudamos incluso sobre su relevancia clínica. Esto va en el sentido de que sí, a lo mejor hay pequeños beneficios, pero un pequeño beneficio en un estudio a lo mejor significa cero beneficio aplicado a la población general. Porque al final recordemos que en los estudios se aplican protocolos muy concretos, muy bien trabajados, pero luego cuando haces lo mismo en tu casa no se siguen los pasos tan al pie de la letra y muchas veces los beneficios no son tan grandiosos como vemos en un estudio. Así que el primer pero deriva de la calidad de la evidencia y la heterogeneidad de la evidencia científica que tenemos hasta la fecha. El segundo pero que le podemos poner a los estudios que demuestran beneficios del ayuno intermitente hace referencia al origen de estos beneficios. Porque lo que sucede es que cuando uno hace ayuno, al final acaba comiendo menos.
es algo completamente lógico. Si tú solo puedes comer durante 6-8 horas al día, lo normal es que acabes comiendo menos que si te permites comer a lo largo de todo el día, incluso a veces te puedes levantar por la noche a comer. Claro, cuando uno hace ayuno y acaba comiendo menos y obtiene un beneficio de ese ayuno, de ese protocolo, la pregunta es, ¿de dónde viene el beneficio? ¿De haber hecho un ayuno intermitente o de haber comido menos? En realidad, sí que intuimos que parte del beneficio puede venir del propio ayuno y no tanto de comer menos. Pero todavía no somos capaces de separar el grano de la paja y pensamos que parte del beneficio también viene de la simple restricción calórica. Esto no le quita mérito al asunto, cuidado, porque si el ayuno te hace comer menos, a mí me da igual qué es lo que me esté ayudando, si es la forma de ayunar, la forma de comer menos o es precisamente comer menos. En el fondo yo lo que quiero es el beneficio. Pero el caso es que si realmente el beneficio viniera la mayor parte simplemente de comer menos, no habría ninguna diferencia entre ayunar o comer menos. Y este es otro de los peros y que me lleva al tercer y último pero que os quería contar. Y es que ya a estas alturas sí que tenemos algunos estudios, algunas revisiones y metaanálisis, que es una especie de compendio de estudios que nos resumen muy bien la evidencia que tenemos hasta la fecha. Resulta que no existen grandes diferencias, al menos lo que dicen algunos estudios, que hay pocos, cuando se compara comer menos en forma de ayuno intermitente o comer menos en forma de restricción calórica clásica, que es hacer una dieta en la que comes menos calorías. Entonces aquí surge la gran duda, ¿no? Y es ¿qué beneficio tiene comer menos en forma de ayuno o comer menos como se ha hecho toda la vida? Parece que no existen grandes diferencias. Hasta la fecha, los metaanálisis que tenemos prácticamente no detectan diferencias. Sí que detectan alguna, pero una gran revisión que hay relativamente reciente de la Cochrane, que es un gran instituto que resume la evidencia científica, parece que hay una pequeña evidencia, pero que no es del todo significativa. Perdón, sí que es significativa, pero no relevante clínicamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues no recuerdo los datos exactos, pero imaginemos que resulta que el ayuno intermitente te hace perder medio kilo más que una restricción calórica y te mejora un mini punto el colesterol. Pues sí, probablemente hay diferencias reales, es decir, un tratamiento obtiene unos resultados diferentes del otro, pero esos resultados diferentes, ¿qué me aportan a mi salud? Por el momento no podemos hacer una conclusión evidente de que hay una gran mejoría. Hay beneficios potenciales, parece que sí que hay determinadas mejorías, pero todavía no lo tenemos claro. Así que como pasa muchas veces con estas dietas, lo importante es que te funcione bien a ti, que te aporte algún beneficio personal a ti, más que encontremos en estudios que claramente es superior. Y si hemos hablado de los beneficios y le hemos puesto algún pero, perdón si he sido un poco tiquismiquis, vamos a hablar ahora de los teóricos riesgos del ayuno intermitente, que son nada más y nada menos que cero. Ninguno. Pero es que es lógico pensarlo. ¿Qué riesgo va a tener hacer un ayuno ocasional en un mundo occidental en el que nos salen las calorías por las orejas? El problema es comer demasiado. Y si el problema es que comemos demasiado, ¿qué riesgo va a tener no comer ocasionalmente? Más cuando encima somos animales perfectamente preparados para pasarnos días y semanas sin comer. Tenemos todo un metabolismo de ayuno preparado para obtener energía de la grasa que nos permite precisamente ayunar y sobrevivir a las hambrunas. Si tenemos ese mecanismo detrás y vivimos en un mundo en el que el problema es el exceso de calorías, ¿qué problema va a haber en ayunar? Ninguno, ninguno, ninguno. Eso sí, estoy hablando de personas sanas, cuidado. Si hablamos de personas con patologías, sí que puede haber algún pero, como ahora os comentaré. Pero que quede bien claro que en personas sanas el problema no es comer de menos, es comer de más. Así que si tienes salud y quieres hacer un ayuno por tu cuenta,
puedes hacerlo sin consultar al médico, sin consultar al nutricionista y sin ningún problema. Otra cosa es que no solo es que quieras ayunar, sino que tengas un problema de obesidad, que hay que ver pues que no haya alguna complicación tipo colesterol, tipo diabetes y demás. Pero lo que es hacer un programa de ayuno porque sí, si estás sano y eres relativamente joven, lo puedes hacer sin ningún problema. Ten claro que no te va a provocar ningún trastorno de la conducta alimentaria, como dicen por ahí. De hecho, esto no está comprobado, es como un miedo que tenemos los médicos, pero vamos, yo soy partidario de que si te va a ayudar a adelgazar, desde luego tiene mucho más pros que contras. Eso sí, hay que tener en cuenta que si tú tienes alguna enfermedad de base, sobre todo si tienes diabetes o si tomas algún fármaco con, diabetes especialmente en tratamiento con insulina que te puede provocar hipoglucemias o bajones de azúcar, o si tienes algún problema hepático o renal, o incluso si tomas alguna medicación que puede plantearte dudas. Yo en este caso sí que no te recomendaría que hicieras el ayuno de entrada, te recomendaría que consultaras con tu médico. De todas maneras, es muy probable que los beneficios superen a los riesgos, porque como te digo, el ayuno es una estrategia muy segura para adelgazar. No es para todo el mundo, porque hay gente que no la tolera, no le gusta, no le va bien, y esto es un factor clave, pero no es por falta de seguridad, sino es más por una cuestión de intolerancia personal. Así que yo te recomendaría que si estás sano y quieres hacer un ayuno, adelante, y si tienes algún problema de salud o tomas algún tratamiento farmacológico crónico, y por problemas de salud me refiero especialmente a diabetes, problemas relacionados con el hígado, con el riñón, entonces que consultes antes con un especialista, si puede ser con un endocrino, mejor. Y para acabar el vídeo, como os había prometido, quiero daros mi visión personal como paciente que ha vivido el ayuno en su propia carne. Os cuento, esto yo lo empecé absolutamente por casualidad, de manera casi forzada, cuando empecé a trabajar en un hospital nuevo en 2016-2017. Por ahí va la cosa, diría más bien 2017. La cuestión es que yo, cuando me levanto por la mañana, hasta que no pasan 1 o 2 horas, no tengo nada de apetito. Con lo cual, pues no como mucho, lo que hago hoy en día es tomarme un café. En aquella época ya era esta mi costumbre. Me levantaba, tomaba un café, pero no comía nada más. El caso es que me iba al hospital, tenía un trabajo hasta aquí que no tenía tiempo ni para desayunar, ni para almorzar, ni para nada. Una cosa llevó a la otra y resultó que no comía nada en toda la mañana. Como mucho me sacaba 1 o 2 cafés solos de la máquina. Por supuesto, los primeros días lo pasé muy mal, tenía mucha hambre, pero luego me di cuenta que aguantaba perfectamente y mi primera comida al día ya la hacía a mediodía. En todo caso, algunos días sí que me llevaba algo de frutos secos, que ya me iba muy bien, ¿no? Un puñadito de almendras o similar. Pero en esencia, la mayoría de días lo que hacía era no comer nada por la mañana, mi primera comida del día era a mediodía, no tenía ningún problema y además adelgazaba, cosa que necesitaba porque me sobraban algunos kilos. Con lo cual, la verdad es que de casualidad empecé a hacer el ayuno, me sentí súper cómodo con él, me sirvió para ayudar a perder peso y luego me enteré que esta pauta era una pauta muy famosa. Ya lo había oído el tema del ayuno porque lo utilizamos para algunas patologías, pero luego me enteré que estaba tan de moda, cosa que yo hasta la fecha lo conocía un poco de lejos. Y por tanto empecé a fijarlo un poco en mi rutina. Y a partir de aquí, observando qué cambios, y esto lo he observado un poco retrospectivamente, qué cambios he sufrido en mi metabolismo y en mi relación con la comida, pues me he dado cuenta de que he tenido algunos beneficios. Cuidado porque son beneficios totalmente subjetivos, totalmente personales y que he visto a muchos pacientes que han tenido los mismos o que han tenido justo todo lo contrario, no han tenido ningún beneficio y han sido todo molestias. O sea que como te digo, esto es mi experiencia personal. Y en mi experiencia personal he notado sobre todo 3 beneficios del ayuno, como te digo, totalmente subjetivos. El primero es una reducción drástica del apetito. No solo en el apetito entre horas, en el número de veces que me apetece comer al día, sino en la cantidad de comida que soy capaz de comer de una vez. Es decir, me sacio con mucha menos comida. Yo siempre me ha gustado comer grandes cantidades, de hecho aún me gusta, aún prefiero hacer menos comidas más abundantes. Pero lo que he notado es que desde que utilizo el ayuno me cabe mucha menos comida. Y
Aparte de esto, lo que comentaba, que no solo me cabe menos comida, sino que necesito comer menos veces al día. Por ejemplo, cuando me pego un buen atracón a mediodía y me paso sobre todo con comidas más grasientas, lo que noto es que luego no tengo hambre en la cena y acabo por no cenar. Es decir, el ayuno me lleva un poco más de ayuno. Así que yo esto, sinceramente y subjetivamente, lo he visto para mí como una gran ventaja. Porque ahora tengo la necesidad de comer menos y menos veces. Y si por lo que sea en una comida me paso, por ejemplo, esto me pasa mucho, muy habitualmente el fin de semana. Si el sábado o el domingo me paso a mediodía, luego no ceno. Pero no me estoy obligando a no cenar. Es que no tengo hambre y lo aprovecho para no comer y evitarme unas calorías que bien me hace falta evitarme. Segundo beneficio que he notado es que creo que de alguna forma he roto una barrera psicológica con el apetito. Me refiero a que lo normal es que cuando uno le entra apetito, acabe comiendo. El apetito, incluso sabiendo que es una cosa que viene y va y dura 10-15 minutos, es muy difícil de soportar. Es muy raro que alguien con comida cerca y hambre consiga no comer, incluso aunque sabe que necesite no comer. Es algo que se nos escapa. Los humanos somos más débiles que todo esto, ¿no? Al final es un instinto que nos empuja a comer y vaya si lo consigue. Pues al ayunar, yo creo que de alguna manera he roto esta barrera y soy capaz de controlar mejor el apetito. Incluso me pasa que si a veces no tengo tiempo, pues no como, o si tengo otra cosa mejor que hacer, entiendo que puedo no comer, que no pasa nada, entiendo que el apetito me va a durar 10 minutos y luego se me va a ir y no voy a llorar ni me voy a malnutrir por ello. Y es como que he ganado una sensación de autocontrol que me permite ocasionalmente saltarme una comida, si así lo considero necesario, e incluso hacer otras cosas que necesito. Pues si a veces voy mal en el trabajo y necesito trabajar un poco de más, o si a veces me apetece darme un paseo, escuchar la radio o distraerme haciendo lo que sea, puedo hacerlo en lugar de comer. Quizá no es atribuible directamente al ayuno, pero en mi caso subjetivamente sí que creo que empecé a tener esta sensación cuando yo llevaba unos cuantos meses o años con el ayuno y la verdad es que es algo que disfruto, ¿no? La capacidad de decir, ostras, mira, hoy no me da tiempo a comer, hoy precisamente que estoy grabando este vídeo no me va a dar tiempo a comer porque luego me tengo que ir a la peluquería y no voy a comer y no me va a pasar absolutamente nada, voy a tener hambre durante 10 minutos y luego si por la tarde tengo hambre pues me comeré unos frutos secos o aguantaré hasta la cena y no tengo absolutamente ningún problema. Y este poder, totalmente subjetivo, porque esto lo puede hacer cualquiera, pero yo lo he ganado, me creo que tengo ese poder desde que hago el ayuno. Y tercer beneficio subjetivo que yo he notado al hacer el ayuno, y va muy en relación con el anterior de romper esa barrera psicológica, es que creo que tengo más libertad. Porque entre otras cosas me resulta mucho más fácil gestionar mi comida. Porque no me tengo que preocupar si voy a comer o no voy a comer, porque si no tengo comida directamente no como. No me tengo que preocupar de dejarme preparado lo de mañana. Es mucho más fácil gestionar mi desayuno, gestionar mi compra, gestionar la planificación de mi menú. Porque es que a veces me da igual no comer. Sencillamente me preocupo de que todo lo que coma sea sano. Pero no me preocupo tanto de comer o no comer. Hombre, la mayoría de veces como. No os penséis yo ahora que ayuno aquí. De hecho, yo la gran mayoría de días ni siquiera ayuno. Es que el desayuno me lo salto por costumbre. Pero no suelo hacer ayunos fijos. Yo soy más de lo que decía del ayuno del cazador. Pero el caso es que me resulta más fácil gestionar todo esto. Creo que tengo más autocontrol sobre el apetito y es más, a veces cuando decido no cenar, pues me voy a la habitación y me pongo a leer un libro y esto todavía me da más la sensación de libertad, porque no me he tenido que preocupar de preparar la cena, no me he tenido que preocupar de estar allí sentado cenando y directamente puedo hacer cualquier otra cosa que me resulte feliz, que me haga feliz, mientras al mismo tiempo sé que me puedo evitar unas calorías que en mi caso pues por desgracia, como la mayoría, me tengo que controlar lo que como porque si no, pues enseguida me paso con los kilos. Así que como os digo, estos son mis 3 beneficios subjetivos del ayuno. Por favor, esta última parte del vídeo no os la toméis en un sentido profesional. Aquí estoy hablando como Antonio, hijo y padre, no como el doctor Antonio Mas endocrino. Así que, bueno, como si os lo dijera un amigo o un compañero, esto es lo que yo subjetivamente he sacado en positivo del ayuno. También os aviso que he visto a gente
beneficiarse más que yo del ayuno, beneficiarse menos que yo, incluso gente que le ha perjudicado claramente el ayuno. Recientemente he tenido un paciente que ha tenido algún problema metabólico derivado de ayunar. Son cosas raras que siempre pueden pasar. De hecho, es mucho más frecuente tener, como os decía, problemas derivados del exceso de comer que del defecto. Pero bueno, ahí queda mi opinión personal, que espero que os sirva. Y nada más, con esto llego al final del vídeo. Muchísimas gracias por verlo hasta aquí. Ya sabes que cada semana escribo un correo electrónico con consejos, ideas y reflexiones para perder peso y que te puedes apuntar para recibirlo gratuitamente en masendocrino.com/lista VIP. Ahora sí, con esto terminamos. Me despido por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!